¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy te presento la cronología actualizada de Poppy Playtime. En el pasado he presentado en videos anteriores sobre algunas fechas que no estaban del todo detalladas. Hoy vamos a ver todos los eventos ocurridos en la fábrica y sus respectivos años. Sin más demora, let's go. 1930 es el año que se fundó Playtime Co. gracias al fundador Elliot Ludwig, posible máximo responsable de todas las atrocidades que han sucedido en esta fábrica. Estas ilegalidades tienen que ver con la adopción de niños huérfanos para ser posteriormente víctimas de experimentación con el objetivo de crear juguetes vivos e inteligentes a base de órganos y partes vivas. En este mismo año también sucede el divorcio de Elliot, el fundador, con su esposa Molly, y que las razones de su separación son desconocidas. 1950 se da el lanzamiento oficial de la pequeña Poppy. Esto lo sabemos gracias a la información suministrada en la página oficial donde aparecen las siglas EST, Establish, que acompañan al nombre de Poppy y que significa el inicio de un suceso o negocio. En otras palabras, en 1950 fue el lanzamiento de la muñeca. Poppy se convirtió en la muñeca más exitosa de la compañía, rompiendo récords de venta durante los siguientes 34 años de su salida y convirtiendo a Playtime Co. en un foco de atención por haber conseguido crear una muñeca con una alta capacidad de respuesta e inteligencia nunca antes vista en un juguete. Años y años de experimentación de vidas inocentes rindió sus frutos. 1960. Ocurre una muerte desafortunada dentro del círculo familiar de Elliot. No sabemos quién fue ese familiar querido que perdió. Podría ser su hija como podría ser otra persona. Esta información me la semi-spoilearon, pero agradezco que me la hayan dicho porque era necesario incluir esta fecha. También en 1960 se da la puesta en marcha del sistema automatizado de juguetes llamado Make a Frame, una máquina súper avanzada que recolectaba las piezas de los juguetes, las pintaba, las ensamblaba y escaneaba para tener el juguete más perfecto en tus manos. Y con estos dos sucesos se me crean las siguientes dos interrogantes. La primera, ¿la muerte de ese familiar se relaciona con la máquina de Make a Frame o es mera coincidencia que ambos sucesos sucedan el mismo año? La segunda, ¿qué habrá pasado con los trabajadores que perdieron sus empleos por culpa de esta máquina? ¿Los despidieron o también fueron víctimas de experimentación? 1961, lanzamiento del Dinosaurio Bro. Las características principales de este juguete es que mantiene una vida llena de buena nutrición que va acompañado de una dieta de 4000 calorías por día. Este particular dinosaurio es muy posible que pertenezca a la especie Brontosaurio porque las 4 primeras letras coinciden con las letras de su nombre. Y sobre todo este personaje no tiene los ojos, lo cual lo hace a uno de los personajes más creepy del juego. 1979, les presento a Candy Cat, una gata celeste con una lengua súper larga, juguetona y que le encanta la comida. Entre sus platillos favoritos tenemos para el desayuno dulces, para el almuerzo chicles y para la cena una combinación de ambos. Hostia tío, si Bron era saludable, esta gatita es todo lo contrario. Mucho cuidado con ese azúcar y esas caries. 1984. Se da el lanzamiento oficial de Huggy Wuggy, alias el dientón, el más popular de los juguetes de la historia de Playtime Co. hasta la fecha, y por ende con estas palabras podríamos argumentar que posiblemente superó con creces a las ventas que Poppy una vez logró, y puso a Playtime Co. como la fábrica de juguetes más grande del mundo, derrotando en ventas a toda la competencia. 1985. Un año después se lanza Kissy Missy y es considerada como la parte femenina, adorable y la digna continuación de Huggy Wuggy. Con la salida de Kissy Missy, la fábrica Playtime Co. se consagra también como una institución que vela por ser amigable con la familia. Sí, cómo no. 1991, lanzamiento de Mommy Longlets, alias la MILF. ¿Ya se divirtieron los pequeños? Perfecto, hora de demostrar quién manda. Ella revolucionó la industria del mercado de juguetes a ser la única en tener el elemento plástico elástico en su cuerpo, lo que le permitía poder estirarse a distancias súper largas y volver a su forma base sin ningún problema. Un juguete tan innovador que ninguna persona se imaginó jamás ser capaz de jugar con algo así en su vida. 1992, publicación del póster de la Game Station, dibujo realizado por Miller y Madeleine, las cuales al hacer este video se desconoce quiénes sean estas personas, pero en su dibujo se muestra la estación de tren, una sección de la fábrica que estaba repleto de niños jugando los diferentes juegos, que corresponde a los niños de orfanato que desconocen los experimentos ilegales que se cometen debajo de sus pies, y que los científicos de arriba estaban vigilándolos para que se divirtieran y no sospecharan de nada hasta que les llegue la hora de sentir dolor. El año 1992 se considera como la época dorada de la compañía y por ende estaba en su mejor momento. 1993, lanzamiento de BoogieBot, un pequeño robot de color verde y amigable que se caracteriza por ser tierno. Su cara proyecta como si se tratase de una pantalla de televisor y sus pies simulan las ruedas de un tanque de batalla.
1994. La popularidad de Playtime Co. estaba disminuyendo lentamente hasta que se da el lanzamiento de Mommy Long Legs. Espera, ¿otra vez? Y antes que pienses que es un error, no lo es. Las fechas del VHS muestran 1991 y de la página oficial revela 1994. Por lo tanto, aquí tengo que traer una pequeña sospecha que tenía en el video de la fecha oficial. En ese video expliqué que se me hacía muy extraño que Mommy Long Legs tuviese las manos de color rosa en abril y que poco tiempo después ahora las tenga de color celeste en mayo. Un cambio tan pequeño como este no hubiese significado casi nada si se tratase de estética, pero si se tratase de algo en la historia, entonces ahí la cosa cambia. Y aquí lanzo mi siguiente teoría. Resulta ser que a Mommy la lanzaron otra vez posiblemente porque la Mommy de manos rosa de 1991 tenía un fallo crítico, quizás por el material plástico elástico o por otra razón. El caso es que la Mommy con manos rosas quizás haya provocado un accidente y por ende se tuvo que descontinuar y trabajar rápido en la solución. Entonces para 1992 ya la Mommy estaba descontinuada, pero ya empezaban a colocar la nueva imagen de Mommy que lanzarían en un futuro próximo. Para 1993 se lanza Boogiebot, que era otro de sus proyectos que estaban en marcha y ya estaba listo para ser lanzado. Con esto se aseguran de seguir vendiendo con este nuevo juguete mientras siguen trabajando con Mamá Araña. Hasta que llegamos a 1994, donde sale oficialmente la versión perfeccionada de Mommy Long Legs con manos celestes. Y como dije, es una teoría, pero lo que sí está confirmado es que en 1991 se presentó una Mommy con manos rosadas y en 1994 se presentó a otra Mommy pero con manos celestes. 2011, año no confirmado. Aniquilación de los científicos. Como dicen por ahí, el karma siempre llega. Un error en el proceso científico que nunca debió ignorarse provocó la liberación del experimento 1006, The Prototype, un ser misterioso con unas garras afiladas cuya posible apariencia se trate la de un esqueleto. Esta criatura se encargó de destruir a uno por uno a los científicos de la fábrica de una forma despiadada y sanguinaria, pero sin importar el método empleado podríamos considerarlo un héroe, debido a que gracias a él terminó con una ola de sufrimiento a los niños de orfanato y de futuras víctimas. Sabemos muy poco sobre él, pero anda en búsqueda de hacerse más poderoso y dependiendo de sus intenciones sabremos si es aliado o enemigo. 2021. Año no confirmado. La actualidad. 10 años han pasado desde aquel incidente y a tus manos te llega una carta de procedencia desconocida que te dice: todos piensan que el staff desapareció 10 años atrás. Seguimos aquí. Encuentra la flor. Ahora estás en el papel de Player, un ex empleado de la compañía que decide ir sin ningún miedo a la fábrica, y es aquí donde inicia el Chapter 1 de Poppy Playtime. Cosas a tener en cuenta. Las dos últimas fechas mencionadas no están confirmadas. Se asume que los eventos actuales de Poppy Playtime ocurren en el 2021 porque en este mismo año fue cuando se lanzó el capítulo 1 del juego y por lo general se suele relacionar los eventos actuales con la salida oficial de un juego o del capítulo 1 del mismo. Lo que sí está confirmado es que los eventos actuales del juego ocurren 10 años después de la aniquilación de los científicos. Por consiguiente, las fechas 2021 y 2011 son buenos candidatos pero no están confirmados y podrían ser perfectamente otras fechas dependiendo de la nueva información que se presente a futuro. Y ese sería el video con el orden cronológico de los sucesos ocurridos en la fábrica, desde su fundación hasta la actualidad. Muchas gracias Luis por haberme dado el detalle para completar la información con los personajes faltantes. Toda esta información se tomó con la ayuda de la página oficial Chapter 1 y las pistas del Chapter 2. Este video estará sujeto a cambios cuando se sepa más información y espero que salga pronto el capítulo 2 para versiones móviles. Gracias por el apoyo y por dar tus puntos de vista y nos vemos en la próxima. ...2023, año súper confirmado. Un sujeto se roba una MILF sin ningún tipo de vergüenza. En ese póster donde apareces con ese supuesto esposo e hijo, no me va a impedir que te vaya a buscar. Sé muy bien que soy el único que amas de verdad.